Las conclusiones presentadas en este video son, hasta donde sé, completamente únicas y nunca se habían explicado de esta manera. Así que realmente espero que te resulte revelador. Durante muchas décadas, la aerolínea de bandera de Argentina, Aerolíneas Argentinas, tuvo una subsidiaria doméstica llamada Austral Líneas Aéreas. Y durante los años 90 operaban una flota de McDonnell Douglas DC-9 y MD-80, usados para conectar ciudades de todo tipo a lo largo del hermoso territorio argentino. Una de esas ciudades era Posadas, ubicada en el extremo norte del país, cerca de la frontera con Paraguay, que es donde comienza esta historia. En la noche del 10 de octubre de 1997, dos pilotos llegaron al aeropuerto para operar el vuelo 2553, un servicio regular hacia Buenos Aires, usando uno de los DC-930 y dos de Austral. El capitán tenía en ese momento 40 años y más de 9.000 horas totales de vuelo, incluyendo muchas en la serie MD-80. Pero era relativamente nuevo en el modelo más pequeño, el DC-9, con poco más de 220 horas en ese tipo. El primer oficial con quien estaba programado para volar también tenía 40 años y acumulaba 2.900 horas totales. Y en realidad tenía bastante más experiencia que el capitán en el DC-9, con 1.384 horas voladas en ese modelo. La aeronave que los esperaba en plataforma era una de las más antiguas de la flota de Austral. Tenía más de 28 años bajo sus alas desde su fabricación en 1969. Pero seguía estando en buen estado y en ese momento estaba siendo abastecida y cargada para el vuelo de esa noche. Poco antes de las 21 horas, los pilotos caminaron bajo el calor y la humedad de la noche y abordaron el avión para prepararlo para el vuelo hacia Buenos Aires. Mientras tanto, los tres tripulantes de cabina comenzaron a embarcar a los 69 pasajeros. Los pilotos continuaron revisando la documentación del despacho, que incluía el registro técnico, los pronósticos meteorológicos y el plan de vuelo. La ruta que habían presentado los llevaría, después del despegue, hacia el suroeste por la aerovía superior Bravo 688, rumbo a Montecaseros, en el punto triple entre Argentina, Brasil y Uruguay. Después volarían por la aerovía superior Alfa 300 hacia Gualeguaychú, antes de incorporarse a la aerovía superior Whisky. 11 hasta Buenos Aires pasando por los puntos Pagón y Banar. Ahora, como puedes ver, esta ruta no era tan directa como podría haber sido, y la razón era que evitaba la frontera entre Argentina y Uruguay durante la mayor parte del vuelo y estaba diseñada para no salir del espacio aéreo controlado por Argentina. Pero existía un NOTAM aviso a los aviadores emitido para esa ruta que advertía que el radiofaro BOR de Gualeguaychú estaba fuera de servicio y había estado descompuesto desde el 5 de octubre. Resulta que el despachador de vuelo no estaba al tanto de eso, así que no lo había notado. El plan de vuelo generado por computadora aún indicaba que la tripulación debía usar ese radiofaro inoperativo. Este NOTAM, por supuesto, debería haberse incluido en la documentación entregada a los pilotos, pero el informe final no aclara si efectivamente se hizo o no. Pero, y esto es muy importante para la historia, ese no fue el único problema con el despacho de este vuelo. Los despachos de vuelo también deben proporcionar a las tripulaciones toda la información meteorológica disponible para la ruta, el destino y, por supuesto, el aeropuerto alterno. Pero en este caso, eso también hizo falta en cierta medida. Verás, la oficina meteorológica del aeropuerto de Posadas normalmente recibía pronósticos impresos y fotos satelitales por fax, pero los despachadores no podían acceder al fax después de cierta hora, ya que estaba dentro de un edificio que se cerraba por la noche. Así que los pilotos del vuelo 2553 no recibieron mapas meteorológicos visuales, solo pronósticos escritos y metares codificados de las condiciones actuales en distintos aeropuertos. El plan de vuelo del 2553 los llevaría a través de las regiones de información de vuelo resistencia y ACESA. Pero los pronósticos de área para esas regiones tampoco se incluyeron, ya que el despachador nunca solicitó esa información a Buenos Aires. En su lugar, los pilotos solo recibieron los metares y pronósticos para el destino y los aeropuertos alternos, sin información alguna sobre el clima en ruta. El despachador sabía que durante el día había habido actividad de tormentas eléctricas en la zona. Pero, basándose en los metares, creyó que esa actividad ya había pasado hacia el este y que no se esperaban más tormentas. Y debemos recordar que el responsable final de preparar un vuelo es el capitán, por lo que él debería haber cuestionado la falta de información meteorológica, pero evidentemente no lo hizo.
Y eso fue una lástima, porque en realidad una nueva línea de tormentas muy potentes se estaba formando en ese momento sobre el norte de Argentina, moviéndose en dirección este, justo a través de la ruta planificada del vuelo 2553. Las imágenes satelitales confirmaron un intenso frente de tormentas convectivas moviéndose hacia el este-noreste, con nubes cumulonimbos que alcanzaban los 42.000 pies de altura. Pero como dije anteriormente, esa información nunca llegó a los pilotos. De todos modos, tras revisar toda la documentación que sí tenían y completar las listas de comprobación previas al vuelo, los pilotos rodaron su DC-9 hasta la pista y realizaron un despegue normal. Despegaron a las 21:18, con el primer oficial como piloto volando y el capitán como piloto monitoreando. El tiempo estimado de vuelo era de solo 1 hora y 16 minutos, con un nivel de crucero planificado de 35.000 pies o nivel de vuelo 350. Así que, con solo 69 de los 100 asientos ocupados y los tanques parcialmente llenos para este vuelo relativamente corto, el rendimiento en ascenso fue excelente y los pilotos alcanzaron el nivel de vuelo 350 en apenas 25 minutos. Como estaba previsto, la aeronave tomó la aerovía superior Bravo 688 rumbo suroeste hacia Montecaseros, mientras el capitán mantenía contacto por radio con el Centro de Control de Área en Resistencia. Muy temprano, el controlador les preguntó si planeaban desviarse por mal tiempo, a lo que el capitán respondió que no lo creía necesario. Y eso debió servir como una señal de que los controladores sabían algo que los pilotos desconocían. De todos modos, apenas 3 minutos después de alcanzar su altitud de crucero, los pilotos notaron a qué se refería el controlador, ya que su radar meteorológico comenzó a mostrar unas celdas de tormenta muy grandes justo frente a ellos. Y para evitarlas, el capitán dijo que probablemente deberían pasarlas por la izquierda, a lo que el primer oficial estuvo de acuerdo y ajustó el rumbo de 231 grados a 195, lo que además comenzó a alejarlos de la aerovía estándar asignada. Momentos después, el capitán también informó al controlador de resistencia que estaban sobrevolando Montecaseros al nivel de vuelo 350, estimando Gualeguaychú a las 22:15. Pero no mencionó que habían comenzado a desviarse de la ruta debido al mal tiempo. Ahora bien, como Montecaseros era el límite entre las regiones de control de resistencia y ESESA, el controlador les indicó que contactaran a ESESA en la frecuencia 125.6 o 124.5, lo cual hicieron. Pero el vuelo 2553 en realidad nunca ingresó en la región de información de vuelo ESESA. Porque al haber empezado a girar hacia la izquierda, de hecho habían cruzado la frontera hacia Uruguay. En cambio, en ese mismo momento en que pasaron sobre Montecaseros, significaba que ya estaban volando dentro de la región de información de vuelo del ACC Montevideo. Ahora, estos pilotos no tenían una pantalla de navegación ni GPS que mostrara claramente su posición como hoy en día, pero deberían haber podido determinar dónde estaban y cuánto se desviaban usando sus VOR. La aeronave también era visible en el radar del ACC de ESISA, pero el controlador tampoco les informó inicialmente que habían cruzado a Uruguay, por razones que el informe realmente no especifica. En general, los pilotos debemos estar 100% seguros de nuestra posición, especialmente cerca de los límites entre países, ya que entrar en el espacio aéreo de otro país sin autorización o confirmación puede provocar el envío de cazas para interceptarnos. Así que la comunicación y coordinación claras durante las desviaciones meteorológicas son realmente fundamentales. Pero en este caso, eso simplemente no ocurrió. En cambio, los pilotos comenzaron a hablar de varios temas no relacionados, pasando el tiempo como normalmente lo harían en crucero. Después de un rato, el primer oficial comentó que prefería mantenerse hacia la izquierda, por supuesto, en lugar de volver a la aerovía debido al mal tiempo que aún veían en esa dirección. Y los pilotos también comentaron sobre las nubes cercanas y lo rápido que se formaban y se movían. Volar cerca de tormentas eléctricas en la oscuridad puede resaltar con mucha claridad lo activas que están, ya que cada relámpago ilumina por completo la enorme nube, ofreciendo instantáneas fugaces de su magnitud e imponente naturaleza. Yo mismo he visto esto muchas veces mientras volaba por Europa y el norte de África. Pero mientras mantengas la distancia, en realidad son bastante hermosas. Una parte menos agradable de viajar, sin embargo, es lo que pasa cuando aterrizas y enciendes tu teléfono, solo para darte cuenta de que ahora tienes que pagar tarifas de roaming altísimas para conectarte a Internet. En el pasado, eso me obligaba a buscar tarjetas SIM locales solo para avisarle a mi familia que estaba bien.
Y por eso me alegra tanto haberme asociado con el patrocinador de este video, Holafly, un proveedor global confiable de eSIM. Ahora quiero mostrarte su producto más reciente, Holafly Plans, que es algo verdaderamente revolucionario. Holafly Plans es la primera suscripción global de eSIM que te da acceso a datos ilimitados de alta velocidad en más de 160 países con un solo plan mensual. Sin más cambios de SIM, sin depender de redes Wi-Fi inestables y sin necesidad de cambiar tu número cada vez que viajas. Puedes elegir entre planes de 25 GB o datos ilimitados, ambos con renovación automática. Y esto es muy útil, porque nunca tendrás que preocuparte por quedarte sin datos ni tendrás que volver a recargar. Y lo mejor de todo, puedes cancelar en cualquier momento. Además, es muy fácil de configurar. Solo instalas la eSIM de Holafly, la activas y tendrás cobertura donde sea que vayas. Y si escaneas este código QR o entras a simholafly.com/plans y usas el código MENTOR, obtendrás un excelente 10% de descuento en los planes mensuales y anuales. Solo asegúrate de usar el código MENTOR al finalizar la compra para tu 10% de descuento. Gracias a Holafly por patrocinar este video. Ahora volvamos a la historia. En cualquier caso, a las 21:55, el capitán hizo un anuncio a los pasajeros, informando que estaban entre nubes y que podrían sentir turbulencia ligera, pero que no había nada de qué preocuparse. Y casi inmediatamente después de terminar, se encendió la luz de advertencia principal, indicando algún tipo de falla en el sistema. Esta luz, junto con la alerta sonora correspondiente en el DC-9, sirve para dirigir la atención de los pilotos al panel de advertencias, que contiene decenas de luces. De todo tipo de sistemas, los pilotos deben usar ese panel para identificar qué sistema fue el que activó la alerta principal. Pero en este caso tuvieron dificultades para leerlo, ya que parpadeaba de forma intermitente. Lo más probable es que esto se debiera a la transferencia de combustible del tanque central hacia los tanques de las alas, que ocurría más o menos en este punto del vuelo. Y en el DS-9, el combustible del tanque central suele ser mucho más cálido que el de las alas, lo que puede causar un cambio brusco en la presión del combustible cuando el combustible frío de las alas entra repentinamente a los motores durante la transferencia. Eso, a su vez, podía provocar que se encendiera de forma intermitente la luz de baja presión de combustible, lo cual era normal, pero aún así activaba el sistema de advertencia principal y debía verificarse. Durante el proceso de verificación, el capitán también notó que el clima exterior estaba empeorando aún más. Y aproximadamente en este momento, la grabadora de voces de cabina también empezó a registrar el sonido de descargas estáticas afuera de la cabina, lo que indicaba que el avión ahora probablemente volaba bastante cerca de una tormenta. El capitán bromeó irónicamente sobre cómo les había dicho a los pasajeros que esperaran turbulencia muy ligera, ya que la turbulencia que estaban sintiendo en ese momento era mucho, mucho peor y bastante más significativa que eso. Y el primer oficial estuvo de acuerdo, y luego empezó a mirar la carta y el radar meteorológico para encontrar algún tipo de solución. Pronto dijo, desde aquí, si vamos directo a Gualeguaychú, vamos a entrar en territorio uruguayo. Y ese comentario mostraba claramente que no sabía exactamente dónde estaban porque ya estaban en espacio aéreo uruguayo. Y de hecho lo habían estado desde hacía varios minutos. Los dos pilotos continuaron entonces con un breve debate sobre dónde estaban, presumiblemente usando la carta como referencia. Y el capitán expresó su creencia de que ya estaban volando directo hacia Gualeguaychú, lo cual no era cierto. Ahora, esta confusión pudo haberse originado en que el UOR de Gualeguaychú estaba fuera de servicio. ¿Recuerdas el NOTAM que te mencioné antes? Y seguramente eso se combinó con la incertidumbre sobre cuánto se habían desviado realmente hacia la izquierda. Finalmente, sin embargo, el primer oficial aclaró que ahora iban hacia un punto de notificación llamado Vanar, más allá de Gualeguaychú. Pero el hecho de que también estaban realmente en Uruguay nunca llegó a comentarse. En lugar de eso, al cabo de un minuto, los pilotos volvieron a hablar del tiempo, que ahora era claramente su principal preocupación. El primer oficial señaló que había un viento fuerte saliendo de las tormentas, y que no quería enfrentarse a ese viento, lo cual era un punto muy válido. El capitán estuvo de acuerdo, pero luego llevó la conversación de vuelta a la luz de advertencia principal. Y continuaron hablando sobre si quizá estaba siendo causada por los tanques de combustible o no. Después de hacer algunas comprobaciones y pruebas de sistema más, seguían sin poder identificar el problema. Así que el capitán bromeó diciendo, bueno, cuando algo se dañe, ahí nos enteramos. Humor oscuro pero clásico entre pilotos.
Más o menos en ese mismo momento, el primer oficial dijo que iba a cambiar y volver un poco a la derecha. Después de escuchar que otro vuelo de Austral en la zona había recibido la instrucción de contactar a la CC Montevideo. Luego inició un viraje suave a la derecha hasta un rumbo de 216 grados. Pero mientras lo hacía, el capitán notó de pronto que lo que parecía una sola tormenta era en realidad una línea de turbonada completa que se extendía hacia el sur hasta donde el radar alcanzaba. Una línea de turbonada es una línea de tormentas que puede extenderse por cientos de kilómetros, a menudo causada por un frente frío muy fuerte que se desliza bajo una masa de aire cálido y húmedo obligándola a ascender. Y cuando estas líneas de turbonada se vuelven lo bastante intensas, las aeronaves pueden no ser capaces de cruzarlas en absoluto y las desviaciones se vuelven la única solución. Los radares meteorológicos suelen sufrir sombras detrás de las tormentas principales, que bloquean la vista de otras tormentas que están más atrás. Y por eso a veces es difícil usar el radar meteorológico para planear la evitación del mal tiempo en situaciones como esta. Y también por eso la planificación del despacho es tan crucial. El primer oficial estuvo de acuerdo en que el tiempo se veía terrible, pero los pilotos no tomaron más medidas para prepararse para un posible encuentro con esas tormentas. En lugar de eso, simplemente continuaron adelante. Y eso fue un problema porque las condiciones meteorológicas que tenían ahora por delante contenían varios fenómenos directamente peligrosos para una aeronave. A los pilotos se nos enseña a evitar siempre las tormentas eléctricas con un amplio margen. Y eso se debe al riesgo de cosas como rayos, turbulencia extrema, granizo que puede dañar, engelamiento severo y también ráfagas de viento, cizalladuras, muchas de las cuales pueden extenderse varios kilómetros más allá del área visible de la nube. Además de eso, las fuertes corrientes ascendentes dentro de las tormentas pueden elevar agua líquida muchos kilómetros hacia arriba, donde las gotas pasan por encima del nivel de congelación y se vuelven súper enfriadas. Ahora bien, aunque ese tipo de gotas se mantiene inicialmente en forma líquida, luego se congelan de inmediato cuando golpean algo que pueda iniciar el proceso de cristalización, como una aeronave, por ejemplo. Esto, a su vez, causa problemas aerodinámicos muy serios, además de bloquear sensores y alterar las lecturas de los instrumentos. Pero normalmente, para cuando esas gotas de agua llegan a las altitudes de crucero de aviones a reacción como el DC-9, la temperatura exterior es tan baja que ya no puede existir agua líquida. Así que, durante muchos años, se asumió que el riesgo de engelamiento era prácticamente cero si la temperatura total del aire afuera estaba por debajo de menos 40 grados Celsius. Pero aquí quiero agregar algo que únicamente se entendió después de que se terminó definitivamente con toda esta investigación. Verás, hace alrededor de 10 años, la industria de la aviación empezó a hacerse consciente de algo que ahora llamamos cristales de hielo en gran altitud. Estos diminutos cristales pueden encontrarse a altitudes muy elevadas y a temperaturas muy frías, muy por debajo del rango en el que el hielo puede adherirse a una aeronave. Son secos, así que no generan efectos aerodinámicos y no se adhieren al parabrisas ni a las sondas de hielo, lo que los vuelve muy difíciles de detectar para los pilotos. Pero aún así pueden entrar y obstruir varios sensores, como los tubos pitot que miden nuestra velocidad aérea. Y también pueden obstruir los sensores de presión de entrada del motor, lo que puede llevar a indicaciones erróneas de empuje. Lo otro realmente insidioso de estos cristales es que pueden ser arrastrados por el viento a varios kilómetros de las nubes cumulonimbos donde se formaron, hacia zonas de espacio aéreo que los pilotos podríamos considerar seguras y libres de problemas. Ahora, a los pilotos se nos ha enseñado desde hace mucho a encender los sistemas antihielo cuando se sospechen condiciones de engelamiento. Con condiciones de engelamiento nos referimos a temperaturas entre más 5 grados y menos 40 grados Celsius, con humedad visible en el aire. Y por esa razón, los pilotos podrían no tener activado el sistema antihielo cuando se encuentran con cristales de hielo en gran altitud, en aire limpio y con temperaturas muy por debajo de menos 40 grados. Uno de los incidentes que realmente llamó la atención sobre este problema fue el accidente del vuelo 5017 de Air Algérie en el año 2014. En ese accidente, un MD-80 se encontró con cristales de hielo en gran altitud arrastrados desde una tormenta severa sobre Malí. Y estos, a su vez, provocaron indicaciones erróneas de alto empuje cuando los cristales bloquearon los sensores de presión de entrada del motor. Debido a esas indicaciones, los pilotos no se dieron cuenta de que el empuje era demasiado bajo para mantener la velocidad, y el avión perdió velocidad hasta entrar en pérdida. Los pilotos no lograron recuperar la aeronave y ésta se estrelló en el desierto del Sahara, causando la muerte de todos a bordo.
Desde ese accidente, este fenómeno se ha vuelto ampliamente reconocido. Pero en 1997, nadie tenía realmente idea de que estos cristales de hielo en gran altitud representaran tal peligro para una aeronave. Y eso es importante tenerlo presente. En cualquier caso, en este punto, el vuelo 2553 bordeaba el extremo oriental de esta línea de turbonada, donde varias tormentas severas se elevaban ahora a niveles muy altos, muy por encima de la altitud máxima de su DC-9. Durante este tiempo, la grabadora de voces de cabina también empezó a registrar un notable aumento en los niveles de ruido ambiente, como si algún tipo de precipitación golpeara el avión. Ráfagas de estática también cruzaban el parabrisas mientras el avión atravesaba aire altamente cargado, lo que llevó al capitán a exclamar: ¿Qué estática es esta? ¡Puta madre! Y el primer oficial respondió: «Mira, mira», señalando la inquietante luz del fuego de San Telmo sobre el parabrisas que iluminaba la cabina en un tono violeta fantasmal. El capitán sugirió que debían desviarse más hacia la izquierda, y volvió a bromear sobre los niveles de turbulencia que seguían siendo mucho, mucho peores de lo que había advertido a los pasajeros. Pero lo que no había notado era que algo más también había comenzado a suceder. Poco a poco sus indicadores de velocidad empezaban a marcar menos y menos, bajando de 275 nudos a 260 nudos. Y luego incluso menos que eso, perdiendo velocidad a un ritmo muy alarmante. Y en este punto necesitamos profundizar en varios detalles realmente interesantes. Porque en realidad existen múltiples teorías sobre por qué estaba ocurriendo esto. Y dependiendo de cuál prefieras, los siguientes minutos de este vuelo se verán muy diferentes. Verás, la investigación principal sobre este suceso fue dirigida por Uruguay, cuyos expertos redactaron el informe oficial. Pero, dado que la aeronave pertenecía a Argentina, también participaron expertos de ese país y llegaron a conclusiones bastante distintas. La razón de este desacuerdo se debía en gran parte a que no había mucho con qué trabajar, prácticamente no había evidencia física. Y la grabadora de datos de vuelo era un modelo muy primitivo que solo registraba unos pocos parámetros, uno de los cuales, la aceleración vertical, ni siquiera funcionaba. Así que, para la siguiente parte de esta historia, comenzaré contándote la versión oficial uruguaya, seguida de la versión argentina. Y después te compartiré lo que mi equipo y yo hemos podido descubrir y lo que probablemente ocurrió. Así que prepárate. Los investigadores uruguayos creen que en este punto el vuelo 2553 comenzó a encontrar condiciones severas de engelamiento, lo que llevó a que todos los tubos pitot del avión quedaran completamente bloqueados. Los tubos pitot son esas pequeñas sondas en forma de pistola colocadas en el exterior del avión. Miden la presión de impacto del flujo de aire que llega, la cual se compara con la presión ambiente para determinar la velocidad de la aeronave. El DC-9 está equipado con 4 de estos tubos pitot, 3 en el morro frente al parabrisas y 1 en la cola. Los 3 delanteros suministran información a los 3 conjuntos de instrumentos a bordo, así como al piloto automático y otros sistemas. Mientras que el de la cola proporciona datos de velocidad al sistema limitador de recorrido del timón y a la grabadora de datos de vuelo. Si el hielo bloquea estos tubos pitot, pueden ocurrir varias cosas, dependiendo de si el bloqueo es parcial o total, o de si se congela primero la entrada o el pequeño orificio de drenaje del tubo. Pero para esta historia, lo que debes saber es que si tanto la entrada como el drenaje se congelan completamente, se atrapa un bolsillo de aire en el medio, como una pequeña cápsula del tiempo que conserva la presión exacta del momento en que se selló. En esa condición, la velocidad indicada permanecerá constante mientras el avión se mantenga en vuelo nivelado, pero si asciende o desciende, los indicadores de velocidad funcionarán como altímetros, marcarán más al ascender y menos al descender. Esto ocurre porque una mayor diferencia entre la presión del pitot y la presión ambiente significa una velocidad mayor, y la presión ambiente es inversamente proporcional a la altitud. Así que si la presión del pitot queda atrapada como una instantánea, al aumentar la presión ambiente la diferencia será menor y la velocidad indicada más baja. Y al disminuir la presión ambiente ocurrirá lo contrario. Ha habido varios ejemplos de esto, como el vuelo 301 de Virgin Air, que ya he tratado antes en este canal. Y esto también sucede si intentas despegar con las cubiertas de los pitot aún puestas, algo que lamentablemente ha ocurrido muchas veces. Los investigadores uruguayos creen que el tubo pitot de la grabadora de datos de vuelo se congeló alrededor de las 22:04 con 20 segundos.
después de lo cual la velocidad indicada comenzó a disminuir a medida que la presión escapaba lentamente del tubo pitot casi bloqueado. Ellos también creyeron que los otros tubos pitot probablemente se congelaron de forma similar más o menos al mismo tiempo, ya que todos estaban sometidos a las mismas condiciones ambientales. Por supuesto, los tubos pitot tienen calentadores incorporados diseñados precisamente para evitar esto. Pero los investigadores uruguayos creyeron que esos calentadores podrían no haber estado funcionando, ya fuera por un problema no identificado con el interruptor en la cabina o porque los pilotos simplemente olvidaron encenderlos durante las comprobaciones previas al vuelo. Ahora bien, la mayoría de los aviones de la flota de Austral sí tenían una luz ámbar que se encendía si los calefactores de pitot no estaban activados. Pero esta aeronave en particular no la tenía porque era tan antigua que había sido fabricada antes de que ese requisito existiera. Estas luces de advertencia eran obligatorias en los Estados Unidos desde 1978 y en Argentina desde 1992. Pero las autoridades argentinas le habían dado a Austral una prórroga hasta 1998 para actualizar sus DC-9 más antiguos. Y en el momento de este vuelo eso todavía no se había hecho. En cualquier caso, si esto fue lo que pasó, la tripulación estaba ahora en una situación donde todos sus indicadores de velocidad marcaban por debajo de lo real, lo cual puede ser algo realmente difícil de diagnosticar y manejar para los pilotos. Hoy en día estamos entrenados de forma muy rigurosa para manejar eventos de velocidad no confiable como este, usando procedimientos claramente definidos, que nos dicen que primero estabilicemos la trayectoria de vuelo usando ajustes específicos de potencia y actitud. Y esas acciones además son elementos de memoria, es decir, acciones que debemos hacer sin mirar el manual, cuando identificamos el problema. Solo cuando eso está hecho, podemos consultar tablas de peso, altitud y combinaciones de potencia y actitud para empezar a comprobar cuál debería ser nuestra velocidad. Eso, a su vez, nos permite determinar qué indicadores de velocidad, si alguno, están funcionando correctamente y desde ahí continuar. Pero lo crucial aquí es que se prioriza poner al avión en una condición segura de actitud y potencia antes de empezar a solucionar. Ahora, el manual de operaciones de Austral sí incluía un procedimiento parecido. Pero, a diferencia de hoy, estos pilotos nunca habían entrenado ni practicado este tipo de emergencia en simulador, ni tenían acciones de memoria asociadas a ella. Resulta que la falta de entrenamiento en velocidad no confiable estaba lejos de ser el único problema de instrucción en Austral. Los pilotos del vuelo 2553 tampoco habían recibido entrenamiento de CRM, gestión de recursos de cabina, que les ayudara a organizar las tareas, compartir opiniones y construir un modelo mental compartido de la situación. Este entrenamiento ya era obligatorio en muchos países en 1997, pero aún no en Argentina. Además de eso, a los pilotos tampoco se les había dado entrenamiento en recuperación de actitudes inusuales. ¿Qué es lo que nos enseña a responder correctamente ante cualquier estado indeseado de la aeronave y qué mandos usar para estabilizar de nuevo la trayectoria de vuelo? Sin ese entrenamiento, los pilotos pueden reaccionar demasiado lento ante una pérdida súbita de control o pueden entrar en pánico y dar mandos, que solo empeoran la situación. Ahora, un entrenamiento que sí recibieron los pilotos fue el de aproximación a la pérdida. Pero incluso en ese caso el entrenamiento de Austral estaba bastante desactualizado. Una pérdida ocurre cuando el ángulo de ataque del ala se vuelve tan alto que deja de poder generar sustentación. Y aunque eso puede pasar a cualquier velocidad, típicamente ocurre cuando se permite que la velocidad disminuya demasiado. Los pilotos de Austral habían practicado la prevención de la pérdida en el simulador, donde el objetivo era evitar que la pérdida ocurriera aumentando empuje y sustentación en respuesta al stick shaker. Y el procedimiento que se les enseñaba era aplicar empuje máximo, ajustar la actitud para minimizar la pérdida de altitud y luego extender los slats para aumentar la sustentación. Si el avión estaba por debajo de la velocidad límite de slats y luego, finalmente, acelerar hasta una velocidad segura. Este fue un método bastante común enseñado a pilotos de todo el mundo durante muchos años, pero para 1997 ya se lo veía como problemático. Verás, este procedimiento asume que el avión está a baja altitud, donde tiene mucho empuje disponible para literalmente salir con potencia de una pérdida incipiente sin perder demasiada altitud. Pero ese procedimiento no funciona cuando el avión está a gran altitud, ya que en crucero operamos bastante cerca de los límites de performance de la aeronave. Ahora, aparentemente, Austral también tenía un procedimiento separado para pérdidas con performance limitada, sin explicar claramente qué significaba eso o cuándo debía aplicarse.
Ese procedimiento era totalmente distinto y pedía que la tripulación picara el avión para canjear altitud por velocidad, mejorar el estado de energía y luego reducir el ángulo de ataque. Pero los pilotos de Austral nunca practicaron estos pasos en el simulador, así que solo los conocían de manera teórica. Lo cual nuevamente no era tan raro en 1997. En esa época mucha gente veía las pérdidas como algo que ocurría cuando se dejaba que el avión se desacelerara demasiado en aproximación o después del despegue, no como algo que pudiera ocurrir en crucero. Hoy, en cambio, practicamos rigurosamente pérdidas en gran altitud en el simulador gracias a una serie de accidentes de alto perfil como el vuelo 447 de Air France. Pero recuerda, esos accidentes aún no habían ocurrido en el momento de esta historia. Así que el único entrenamiento de pérdida que estos pilotos habían recibido se hacía entre 10.000 y 12.000 pies y siempre implicaba extender slats, lo cual es importante recordar. De modo que, con todo esto en mente, puedes ver que estos pilotos estaban totalmente poco preparados para lo que estaban a punto de enfrentar. Aún sin darse cuenta de que su velocidad seguía decayendo, el capitán estimó entonces que ya debían estar cerca de Gualeguaychú, donde estaba previsto iniciar el descenso. Así que le indicó al primer oficial que empezara a reducir la velocidad para prepararse para el descenso. El primer oficial estuvo de acuerdo y luego volvió a comentar sobre la línea de turbonada que pasaba frente a las ventanas. Y en ese momento el capitán notó de pronto que la velocidad ya estaba por debajo de la velocidad de descenso, así que le dijo al primer oficial que le diera chispa. Déle un poco de chispa, refiriéndose a que aumentara el empuje. Pero el primer oficial respondió que ya lo había hecho. Sin embargo, cuando iniciaron un descenso suave desde 35.000 pies, la velocidad continuó cayendo. Así que el capitán repitió nuevamente su orden. Esto llevó al primer oficial a probablemente aumentar demasiado el empuje porque el capitán enseguida dijo, está bien, no tanto, no tanto. Y luego añadió, bájalo, de todos modos estamos perdiendo al menos 1.000 pies. Ahora, no sabemos con certeza a qué se refería, pero pudo haber querido decir que debían ganar velocidad descendiendo más. Pero en cualquier caso, la velocidad seguía cayendo por debajo de 245 nudos sin responder aparentemente a los intentos del primer oficial por aumentarla. Los investigadores uruguayos creyeron que esto ocurría porque los indicadores de velocidad actuaban como altímetros, haciendo que la velocidad indicada disminuyera progresivamente al descender. Y eso significaría que su velocidad real en realidad estaba aumentando como se suponía. Y eso también significaría que su velocidad aérea real, de hecho, estaba aumentando como debía hacerlo. Ante esta situación inusual, el primer oficial desconectó el piloto automático y le explicó al capitán que lo había hecho para controlar la aeronave. El capitán confirmó esto y luego dijo, voy a ponerte algo de antihielo. Y eso debió significar que ahora pensaba que estaban en algún tipo de condiciones de engelamiento. Esto pudo no tener relación con los problemas de velocidad, o quizás pensó que la resistencia causada por hielo acumulado en las alas era la causa de la pérdida de velocidad. No lo sabemos con certeza. En cualquier caso, el primer oficial respondió con una frase ambigua que el capitán interrumpió diciendo, vigila la velocidad porque seguía cayendo. Luego añadió que el primer oficial debía continuar descendiendo, pero este respondió que ya lo estaba haciendo. Así, el vuelo 2553 había abandonado el nivel de vuelo 350 sin solicitar permiso al control de tránsito aéreo. Y cuando el capitán se dio cuenta de ello, rápidamente tomó el control de la radio para solicitar descenso al ACC, Ezeiza. Pero el vuelo no estaba en el sector de Ezeiza, así que el controlador simplemente respondió, «Señor, usted está en territorio de Uruguay». En ese mismo momento, la velocidad indicada había caído a 224 nudos y seguía reduciéndose, por lo que el capitán exclamó, «Presta atención, baja el morro». Y el primer oficial respondió que ya estaba descendiendo a razón de 4.000 pies por minuto, pero eso no parecía ayudar en absoluto. Tal vez porque los tubos pitot seguían bloqueados y la velocidad indicada continuaba siendo errónea. Sin haber escuchado la respuesta del controlador de Ezeiza a su primer mensaje, el capitán volvió a pedir descenso, pero solo le dijeron que contactara a Montevideo en la frecuencia 128.5.
Para este momento, la velocidad real ya estaba aumentando tanto que el sonido del viento era cada vez más fuerte en la grabación de cabina. Y fue en ese instante cuando el capitán pareció darse cuenta de que su velocidad indicada no coincidía con la trayectoria del vuelo. Así que exclamó de repente: «¡No, no! Reduce la velocidad, mi velocímetro está trabado, no bajes más». Pero el primer oficial no pareció escuchar esa advertencia porque enseguida pidió al capitán que extendiera los slats. Eso solo podía significar que pensaba que el avión volaba tan despacio que corría peligro de entrar en pérdida. Y para evitar que eso ocurriera, estaba aplicando el único procedimiento de aproximación a pérdida que había practicado en el simulador. Pero recuerda que extender los slats no formaba parte del procedimiento para evitar una pérdida en gran altitud. ¿Y eso por una muy buena razón? Para empezar, la velocidad de una aeronave en altitud de crucero normalmente está muy por encima del límite permitido para los slats. Por debajo de 15.450 pies, los slats del DC-9 no pueden extenderse si la velocidad supera los 280 nudos, debido al riesgo de daño estructural. Y por encima de esa altitud, el límite es Mach 0.57, que es la velocidad expresada como porcentaje de la velocidad local del sonido. Los aviones subsónicos no están diseñados para acercarse tanto a la velocidad del sonido, ya que allí pueden aparecer efectos aerodinámicos muy desagradables. Pero eso se vuelve un problema sobre todo a gran altitud, ya que la velocidad del sonido disminuye con las temperaturas más bajas. Esto también significa que los peligrosos efectos aerodinámicos de Mach se vuelven el riesgo principal al extender los slats a gran altitud. Por eso, el límite de velocidad se fijó como Mach 0.57 y no en un valor de velocidad en nudos. En ese punto, la velocidad indicada registrada por la grabadora de datos era de unos 220 nudos, y los investigadores creyeron, basándose en las conversaciones de los pilotos, que ellos veían valores igual de bajos. Pero a la altitud a la que aún estaban, de unos 33.000 pies, su número de Mach era todavía Mach 0.63, lo cual superaba el límite de los slats. Y, por cierto, los investigadores uruguayos creyeron que su velocidad real en ese momento era probablemente de unos 320 nudos, o Mach 0.84, lo cual superaba ampliamente el límite estructural de los slats. Ahora bien, como no existe ningún procedimiento en el DC-9 que pida usar slats por encima de 15.000 pies, los pilotos no habrían tenido mucha práctica consultando el número de Mach como factor limitante para extender los slats. Y aunque el primer oficial lo hubiera querido hacer, no habría podido ver qué número de Mach tenían, debido al diseño del indicador combinado de velocidad y Mach del DC-9. Este instrumento usa una sola aguja para mostrar la velocidad en un dial fijo, mientras que el número de Mach se muestra en un dial interno giratorio, de modo que el Mach actual pueda alinearse con la posición de la aguja. Y ese dial interno estaba ubicado junto a la parte superior de la escala de velocidad y se activaba a partir de 250 nudos, así que por debajo de esa velocidad el número de Mach ni siquiera podía verse. Esto significaba que el vuelo 2553 estaba ahora en un escenario límite, la velocidad indicada estaba por debajo de los 250 nudos. Por lo tanto, no se mostraba el número de Mach, pero el Mach real seguía estando por encima del límite de slats de Mach 0.57. Por esta razón, el primer oficial pudo haber creído que era seguro extender los slats, en un intento por aumentar la sustentación y evitar una pérdida. Y para este momento también estaba ocurriendo una ruptura en la comunicación y en el CRM dentro de la cabina. Verás, el capitán probablemente no escuchó que su primer oficial estaba pidiendo slats, porque seguía concentrado en intentar contactar a Ezeiza para obtener la autorización de descenso. Y obviamente tenía problemas para oír las transmisiones de Ezeiza porque ni siquiera estaban en ese sector, lo que significaba que la señal de radio era muy débil. Así que no había entendido que debían comunicarse con Montevideo para esa autorización. En este punto sus prioridades debieron haber sido volar, navegar y comunicar en ese orden. Y como su primer oficial estaba teniendo dificultades para volar el avión, él debió haberse centrado en ayudarlo y dejar la autorización de descenso para después. Pero ese tipo de priorización habría requerido un entrenamiento formal en CRM que ellos no habían recibido. Como resultado, él siguió preguntando: ¿qué nivel es Ezeiza? ¿Puede repetir mi nivel? Lo que otra vez le impidió escuchar al primer oficial que le decía: ponme slats ya mismo.
Por radio, el controlador repitió el mensaje anterior de contactar Montevideo en 128.5, a lo que el capitán respondió desesperado: «Por favor, autoríceme el descenso ahora». Y en ese preciso momento, el primer oficial probablemente perdió la paciencia y simplemente estiró la mano para extender los slats él mismo, una decisión que resultaría catastrófica. Apenas se extendieron los slats, el avión fue sacudido de inmediato por sonidos y vibraciones aterradoras, seguidas de que el primer oficial perdiera instantáneamente el control de guiñada y de cabeceo. El avión entonces entró en una serie de oscilaciones violentas antes de finalmente picar e ingresar en una espiral, girando como un trompo sobre su eje longitudinal. Los investigadores uruguayos creyeron que a la velocidad a la que probablemente volaban, las fuerzas aerodinámicas fueron tan grandes que algunos de los slats se arrancaron directamente del ala al extenderse, causando una pérdida inmediata de control debido a daños catastróficos en el ala. Segundos después de este escenario aterrador, la velocidad registrada por la grabadora de datos de vuelo se disparó de golpe de unos 250 nudos a 450 nudos en solo 3 segundos, para finalmente llegar al máximo de 474 nudos, que era lo máximo que la grabadora podía medir. McDonnell Douglas luego determinó que una aceleración real de ese tipo era físicamente imposible, porque incluso en picada y con potencia máxima, el avión no podría hacerlo. Así que los investigadores uruguayos concluyeron que ese pico se debió a que el hielo que bloqueaba los tubos pitot se desprendió de golpe, revelando la verdadera velocidad del avión. Pero justo en este punto, cuando el DC-9 está cayendo súbitamente desde 30.000 pies, quiero pausar y retroceder el reloj. Tal vez unos 5 minutos hacia atrás, antes de que todo esto realmente ocurriera. Porque como dije, lo que acabo de describirte no es la única versión de los hechos. Y para entender bien este accidente, también tenemos que escuchar la otra parte de la historia. Durante la investigación, los investigadores argentinos realizaron varios ensayos y estudios que los llevaron a concluir que la teoría del bloqueo por hielo no era lo que realmente había pasado. En cambio, argumentaron que nunca hubo engelamiento en los tubos pitot y que la velocidad registrada era, de hecho, correcta. Hasta el preciso momento en que se extendieron los slats. Argentina señaló en su propio informe que la probabilidad de que los 3 tubos pitot se congelaran exactamente del mismo modo y al mismo tiempo es prácticamente nula, ya que la acumulación de hielo es muy aleatoria. Además, el diseño del pitot de la cola era diferente al de los otros 3 tubos, lo que hacía aún más difícil extrapolar lo que estaban haciendo los demás pitot. En cambio, argumentaron que la razón por la que los pilotos hablaban de tener poca velocidad era porque, efectivamente, la velocidad era baja. Argentina citó un estudio que habían realizado, mostrando que con la aeronave en crucero, en su techo operativo de 35.000 pies, en condiciones turbulentas, los ajustes de empuje que probablemente estaba usando la tripulación podían llevar a una pérdida de velocidad debido a que el avión quedaba atrás, de la conocida como curva de potencia. La curva de potencia es una ecuación matemática que muestra el empuje de motor requerido para mantener una velocidad determinada a una altitud dada. Y esta ecuación da lugar a una parábola, con velocidades más altas que requieren más potencia, un punto óptimo al medio, y luego velocidades bajas que vuelven a requerir más potencia para mantenerse. La razón por la que necesitas más potencia para mantener una velocidad más baja es porque mantener sustentación a menor velocidad requiere un mayor ángulo de ataque, lo que a su vez genera más resistencia. Si no se aplica más empuje, entonces el avión va a perder aún más velocidad, lo que requiere un ángulo de ataque todavía mayor, causando más resistencia. Y así sucesivamente. Así que, si el piloto automático está en modo de mantenimiento de altitud, como normalmente está en crucero, entonces simplemente seguirá levantando el morro para aumentar el ángulo de ataque, empeorando cada vez más la situación. Esto significa que, si los pilotos dejan que la velocidad caiga demasiado antes de intervenir, entonces el empuje necesario para detener esa pérdida de velocidad puede ser mayor que el empuje disponible. En cuyo caso, la única opción sería aumentar la velocidad descendiendo a una altitud más baja, básicamente convirtiendo energía potencial en energía cinética. El informe argentino sostiene que esto fue exactamente lo que pasó aquí. De hecho, la velocidad registrada por la grabadora de datos de vuelo muestra que la velocidad fue disminuyendo casi de forma lineal durante varios minutos antes de que los pilotos iniciaran el descenso desde 35.000 pies.
y esa pérdida de velocidad empeoró cuando el capitán encendió el antihielo. El sistema antihielo de la mayoría de los jets, como el DC-9, usa aire de purga caliente de los motores para derretir el hielo, lo que también reduce la potencia del motor. Por eso, el techo operativo máximo del DC-9 es de 33.000 pies con antihielo de motor encendido y solo 32.000 pies si se usan al mismo tiempo el antihielo de alas y de motor. Pero en este caso, el capitán encendió el antihielo cuando el avión todavía estaba casi a 35.000 pies, lo que pudo haber dejado a los motores sin empuje suficiente para mantener esa altitud. El capitán también le dijo al primer oficial que iniciara el descenso primero reduciendo la velocidad, lo que habría empeorado aún más la situación. Ahora bien, la razón por la que la velocidad luego no aumentó durante el descenso fue una combinación de empuje insuficiente y un ángulo de ataque todavía alto, que pudo haber generado tanta resistencia extra que anuló la energía adicional del descenso. Y ese ángulo de ataque alto durante el descenso también puede explicar por qué el capitán le dijo al primer oficial que bajara el morro. Y también puede explicar por qué la velocidad no aumentó mucho cuando el primer oficial aumentó el empuje. Porque estaban tan atrás en la curva de potencia que el empuje requerido para estabilizar el vuelo era mayor que el empuje disponible. Pero lo interesante aquí es que la velocidad en realidad sí aumentó un poco durante un breve momento de ese descenso. No lo suficiente para cambiar las cosas, pero sí lo suficiente para verse en los datos. Y eso simplemente no habría ocurrido si los tubos pitot hubieran estado completamente congelados, porque en ese caso la velocidad debería haber seguido disminuyendo de forma continua mientras descendían. Todo esto significa que el primer oficial, que tenía más experiencia en el DC-9 que el capitán, probablemente previó correctamente que iban a entrar en pérdida si seguían así. Pero el capitán no reconoció eso y no entendía cómo podían tener una velocidad tan baja mientras descendían a 4.000 pies por minuto, así que pensó que su indicador de velocidad debía estar fallando. Luego, en lugar de intentar resolver el problema, se concentró en obtener la autorización de descenso, dejando al primer oficial manejando la situación solo. Y creyendo que el avión estaba acercándose a una pérdida, aplicó el único procedimiento de recuperación de aproximación a la pérdida que conocía, que incluía extender los slats. En ese momento estaban descendiendo desde el nivel de vuelo 310 a una velocidad de unos 220 nudos, o Mach 0.63. Y el informe argentino señaló que eso no era lo suficientemente rápido como para arrancar los slats del avión. El límite de slats de Mach 0.57 es solo un límite aerodinámico, mientras que 280 nudos es el límite estructural. Así que, como estaban por debajo del límite de velocidad indicada, pero por encima del límite de Mach, los slats no se arrancaron cuando el primer oficial los extendió. Pero los estudios hechos por los investigadores argentinos mostraron que extender los slats entre Mach 0.57 y Mach 0.66 provocaba un marcado momento de morro abajo. Un aumento de resistencia y una disminución de sustentación, haciendo que el avión entrara rápidamente en un descenso pronunciado. Los pilotos, por lo tanto, habrían experimentado una sacudida súbita y aterradora y fuerzas G negativas mientras el avión vibraba y luego se caía del cielo, cayendo y guiñando violentamente al entrar en un descenso en espiral. Los investigadores argentinos luego recopilaron datos de una maniobra similar hecha en un avión de combate, y eso mostró que el movimiento de giro del avión en la espiral habría hecho que el flujo de aire golpeara los tubos pitot de forma oblicua, produciendo valores de velocidad falsamente bajos durante el sacacorchos. Y cuando el avión dejó de girar y el flujo de aire volvió a ser directo, la velocidad registrada se disparó hasta 450 nudos y más, que sí habría sido la velocidad real del avión al acelerarse en la picada. Así que, deteniéndonos otra vez, una de las cosas más interesantes de esta teoría es lo mucho que se parece al accidente del vuelo 708 de West Caribbean Airways. Este fue una pérdida en gran altitud en un MD-80 ocurrida en 2005, y es un caso que yo también he tratado en este canal. En ese accidente, los pilotos volaron demasiado alto con el antihielo conectado, lo que llevó a una pérdida de velocidad y a que el avión quedara detrás de la curva de potencia. Eventualmente, los pilotos intentaron descender, pero el ángulo de ataque siguió siendo demasiado alto y continuaron perdiendo velocidad hasta que la aeronave entró en pérdida. Y lo notable aquí es que los investigadores argentinos no conocían ese accidente porque todavía no había ocurrido, así que básicamente predijeron casi todas las acciones y parámetros de ese caso.
Ahora bien, el informe argentino no explica con claridad cómo. El vuelo 2553 terminó quedándose un poco atrás en la curva de potencia en primer lugar, dado que no debería haber sido tan difícil mantener 35.000 pies con un avión relativamente liviano. Y también sostiene que el vuelo 2553 no pudo haber estado en condiciones de engelamiento, porque se pensaba que las probabilidades de engelamiento a una altitud tan alta, con temperaturas por debajo de menos 40 grados Celsius, eran prácticamente nulas. Pero como el capitán decidió encender el antihielo de motor y porque se oía el sonido de precipitación golpeando el avión, yo creo que sí había condiciones de engelamiento. Solo que no en la forma que ellos pensaban. Y es aquí donde quiero traer todo lo que dije antes sobre los cristales de hielo en gran altitud, que ninguna de las autoridades involucradas conocía cuando se escribió este informe. De hecho, mi equipo y yo creemos que los cristales de hielo en gran altitud pueden completar muchas de las piezas que faltan en esta historia. Verás, el vuelo 2553 estaba volando a sotavento de tormentas severas en gran altitud y en temperaturas muy frías, que es precisamente donde esperamos encontrar este tipo de cristales. Y si esos cristales comenzaron a golpear la aeronave, eso explicaría el ruido que se oyó en la grabación de cabina y la creencia del capitán de que estaban en condiciones de engelamiento. Si esos cristales entonces empezaron a bloquear los sensores de presión de entrada del motor, como pasó con el MD-80 de Air Algérie en 2014, entonces eso también podría explicar por qué el vuelo empezó a perder velocidad más o menos al mismo tiempo que entró en esas condiciones. Básicamente, bloquear esos sensores engaña a los instrumentos del motor y al autothrottle, haciéndoles creer que el motor está produciendo más empuje del que realmente está produciendo. Lo que también hace que los pilotos y el autothrottle crean que tienen un ajuste de empuje adecuado, cuando en realidad el empuje es demasiado bajo. Con todo lo que estaba pasando en esa cabina, manejar el mal tiempo, la luz de Master Caution y las comunicaciones con ATC, los pilotos podrían no haber notado que la velocidad estaba disminuyendo durante varios minutos. Y eso también podría haber hecho que el primer oficial creyera que estaba aplicando suficiente empuje cuando en realidad no lo estaba. Ahora quizá estés pensando, si estaban en cristales de hielo en gran altitud, ¿no podrían esos haber bloqueado también los tubos pitot? Después de todo, ¿no fue eso lo que pasó en Air France 447? Pero aunque ese es un buen punto, creo que es muy poco probable. Porque en casos como el vuelo 447 de Air France, donde los cristales de hielo sí causaron pérdida de indicaciones confiables de velocidad, esas indicaciones no se veían como las que vemos aquí. En el vuelo 2553, en esos incidentes más recientes, la pérdida de velocidad era asimétrica, intermitente y parcial. No continúa total y uniforme como en el vuelo 2553. De hecho, los datos de velocidad del vuelo 2553 se parecen mucho más a accidentes de quedar detrás de la curva de potencia, como West Caribbean y Air Algérie, no a accidentes de velocidad no confiable como Air France 447. Además, la teoría del hielo en los pitot depende de varias suposiciones poco probables, como que la calefacción de pitot no funcionaba o no estaba encendida y que los 3 tubos pitot se bloquearon completamente casi al mismo tiempo. Como señala el informe argentino, no hay evidencia directa de ninguna de esas dos cosas. En cambio, la teoría del hielo en los pitot se basa en ese pico repentino de velocidad durante la picada y en el comentario del capitán de que su velocímetro estaba trabado. Todo lo demás se fue deduciendo trabajando hacia atrás desde esos 2 puntos de datos. Ahora, no me malinterpretes, la teoría uruguaya es técnicamente posible. No es una fantasía total, pero cuando pusimos todo sobre la mesa, como te lo estoy contando ahora, con todo el conocimiento moderno que tenemos hoy, mi equipo y yo llegamos a la conclusión de que la explicación argentina probablemente está más cerca de la verdad de lo que realmente pasó, combinada con nuestro agregado de los cristales de hielo en gran altitud. Y con eso en mente, volvamos a lo que finalmente le pasó al vuelo. Mientras el avión entraba en esta espiral violenta y aterradora, se escuchaba a los pilotos en la grabadora de voces de cabina gritar cosas como «salí, salí» y «oh, Dios mío». La grabación también captó una cacofonía de ruidos como objetos golpeándose, viento aullando y hasta una falsa alarma de tren de aterrizaje. De fondo, el controlador de Ezeiza seguía intentando autorizarlos a descender, tras coordinarlo con Montevideo, pero nunca llegó ninguna respuesta. Y los controladores en Montevideo también tuvieron que apurarse para sacar a otras aeronaves de la zona mientras el vuelo 2553 caía sin control por su espacio aéreo.
Lamentablemente, con los severos efectos aerodinámicos de los slats extendidos, combinados con los movimientos que revolvían el estómago, la falta de referencias visuales y la falta de entrenamiento de recuperación de actitudes anormales, los pilotos casi no tenían chance de recuperar esa picada. En cambio, el avión siguió acelerando hacia abajo casi verticalmente, alcanzando pronto una inimaginable razón de descenso de 34.000 pies por minuto. La velocidad superó Mach 0.9 y luego se acercó a la velocidad del sonido, mientras la grabadora de voces captaba el sonido del avión vibrando como si estuviera a punto de desintegrarse. El último sonido en la grabación de cabina fue el capitán pidiendo flaps abajo, y la voz de un piloto no identificado por la radio diciendo 55-13-6 te está llamando, solo baja. Momentos después, la grabación terminó cuando el vuelo 2553 se estrelló contra el campo uruguayo, de nariz y casi completamente invertido. Las fuerzas del impacto fueron bíblicas, casi indescriptibles. El DC-9 abrió un cráter con forma de avión de 6 metros de profundidad en la Tierra, esparciendo restos por cientos de metros y enterrando diminutos fragmentos muy por debajo del suelo. Obviamente fue un impacto completamente imposible de sobrevivir. Apenas el avión desapareció del radar, los controladores en Montevideo alertaron a los servicios de rescate locales. Y apenas pasadas las 2 de la madrugada, los equipos de búsqueda encontraron un slat desprendido cerca del río Negro, al este del pueblo de Nuevo Berlín. Este slat probablemente se desprendió por las velocidades extremas durante la parte final de la picada, ya que el cráter del impacto se encontró solo 2.000 metros más allá. Cuando el equipo de rescate llegó, la destrucción era tan total que no solo no había sobrevivientes, sino que no pudieron identificar un solo cuerpo, ni siquiera con ADN. Así que la única forma de saber que 74 pasajeros y tripulantes habían muerto fue por el manifiesto de vuelo. Al final, este accidente se volvió bastante conocido en Argentina, generando documentales y causas judiciales que duraron años e incluso décadas después. Pero hasta ahora, la mayoría de los relatos de esta historia se han basado en las conclusiones uruguayas, sin tomar en cuenta las argentinas ni el conocimiento moderno sobre accidentes. Y aún así, aunque hay diferencias importantes entre las dos teorías, muchas de las lecciones son en realidad las mismas. Este accidente fue posible por una falta generalizada de entrenamiento, desde CRM hasta velocidad no confiable, pérdidas en gran altitud, recuperación de actitudes anormales y gestión de amenazas y errores, lo que dejó a estos pilotos dolorosamente poco preparados para lo que se encontraron esa noche sobre Uruguay. Muchas de esas lecciones recién se incorporaron al entrenamiento moderno de pilotos después, tras accidentes en los 2000 y en los 2010, haciendo de este accidente una especie de precursor ignorado. Hoy en día, a los pilotos se nos enseña a evitar y recuperar pérdidas a cualquier altitud usando procedimientos menos confusos. Y también se nos enseña a identificar y manejar velocidad no confiable. Además, la mayoría de las aeronaves, incluido el Boeing 737 que yo vuelo, tienen altitudes máximas para extensión de flaps y slats. Y también tenemos mejores pronósticos, mejor conocimiento de fenómenos meteorológicos y demás. Ahora, estoy muy orgulloso de mi equipo por este episodio. Tomó mucha investigación revelar completamente el alcance de estas teorías opuestas y luego incorporar mi experiencia al análisis. Y eso solo fue posible gracias a mis patrocinadores y especialmente gracias a mis Patreons, que me permiten pagarle a mi equipo por su tiempo y dedicación. Así que, si quieres apoyar lo que hacemos y seguir recibiendo estos documentales en profundidad, entonces por favor considera unirte a mi tripulación de Patreon escaneando este código QR o entrando a patreon.com, /join /mentorpilot para apoyar. Muchas gracias por ver y mira estos videos a continuación. Mi nombre es Mentor Pilot y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Chao.